ahora estamos en 2025, tengo yo muchísimo que ver con un tipo de 1930. Iguales, o gotas de agua somos. Joder, a eso es a lo que me refiero. Que cuando hablamos del pasado nos demos 300 años y decimos, en esa época. No, pero bueno. Molará mucho cuando dentro de 10 siglos cojan y digan el 21, el 20, el 19, el 18. No. Pues bueno, en aquellos años, que era todo igual. Y te digo, estaba Voltaire con Jorge y andaba por allí Marx. No, tío, no es así, no es así. El ejemplo que tú has dado era de dos personas que estaban discutiendo, no se ponían de acuerdo y uno sacó una pistola y mató al otro. Y me dices que eso es un acto estético. No, sí, expresivo. No instrumental. McLuhan señalaba que cuando lo que es secuencia se sustituye por lo que es simultáneo, la capacidad de elaboración crítica se cambia por la capacidad de elaboración mitológica. En este sentido, nos preguntamos cuáles son los mitos y relatos a partir de los cuales se erigen los protocolos actuales y sus modelos sociales. Entonces esa peña está totalmente enloquecida. Que Trump es Géminis. Bueno, pero a ver, un tío de ciencias como tú, de ilustrado, no puedes decir es que Trump es Géminis, es que eso no es ninguna justificación de mierda. Perdona, o sea, es que Trump es Géminis, Trump está loco, Trump es muchas cosas, pero es Géminis. Yo no discuto con gente que siga a Galileo. Son tan elitistas que no se escucha ni Cristo. Esto es imposible, esto es indigestible, o sea, no es posible. No se escucha ni el tato. Ni el tato. Es que sois insufribles. Podéis grabarlo como queráis, pero no hay quien os coma. Esto es un corte de digestión. No es posible. Claro, o sea, Sí, ¿de cuál? ¿No recuerdas a un emperador llamado Akenatón que se construyó su propia capital, se declaró Dios, dijo, el Dios es este, es el sol, que soy yo? Cambió completamente el arte egipcio. El arte egipcio es el mismo durante siglos. Hasta que viene un tío y dice: en el lenguaje común de los mortales sois un puto coñazo. Ya. Pero en el lenguaje común de los mortales, ¿hubiera habido hegemonía del cristianismo sin cultura manuscrita? Seguramente no, pero ¿a quién le importa la puta hegemonía del cristianismo? Que es que no le importa a nadie. Quiero decirte. A mí sí. A la gente le importa reírse, quererse, follar, No. La primera victoria que Dios le concedió fue aquella en que derrotó al eunuco Zuhair, príncipe de Almería. Punto. Como insulto está bien. No hay que argumentar nada. Y yo os reconozco. ¿Por qué es porque este ejército le ganó al otro? Porque la casta militar era mejor, porque tenían más dinero, porque tenían los últimos drones de última generación del momento, porque Trump les dio dinero. No, Dios me dio la victoria. Punto. No hay que argumentar nada. Seguimos con Egeria. Pero fíjate que hay una... ¿Cómo le llamarías tú, Víctor? Porque coincidencia o coincidencia cronológica. O sea, Egeria camina 16 siglos después que Moisés, por los caminos de Moisés, y nosotros nacemos 16 siglos después de que Egeria haya caminado. Y 16 más 16, 32. 32 más 32, 64. La base del mundo digital, un número que va sobre el 8, por supuesto las casillas del ajedrez, y uno de los números, como se organiza, digamos, el mundo digital, es a partir de 64, 128, 256, 524. El hexagrama 64 Ichini. Estamos del 64, o sea, aquí estamos viendo, aquí ya estoy haciendo lo que haría Víctor, ¿no? Pues sí, hablar de cosas esotéricas, misteriosas, pero aquí es numerología, gracias. Hay un patrón numerológico entre Moisés, Egeria y nosotros, o la gente nacida en los 80, que es cuando ella hace el viaje, pero mientras tiene... Y dicho esto, bienvenidas y bienvenidos a Tres Tristes Tontos, programa de Coca. Sí, y aquí hay un programa ahí detrás, sí. ¿Qué es esa? Pero tienes que hablar tú de esto, Víctor, porque nosotros lo poco conocer. Se ve una sombra, Coria, y que Se ha hecho de noche. se ha hecho de noche. Y se fabrican una fábrica automatizada, factorio. No es una fábrica, está fabricando cosas ahora mientras nosotros charlamos. ¿Pero qué está fabricando? ¿Qué está fabricando? Pues está fabricando engranajes, chips. Bueno, cemento, ¿no? Cemento. Concrete, pone aquí. Hierro, muchas cosas fabrican. Está alrededor.
Vale. Vamos a grabar. Y con esto, después lo venderemos para localizar la parte del manuscrito de Egeria que habla de lo que pasó antes del Sinaí. Antes del Sinaí, claro. Y ahí dirá que Egeria salió Arrodillada, no, de rodillas atravesó Europa. Ahí dirá que Egeria salió de Cospeito, caminó desde, vino hasta Coca, donde estamos ahora, porque aquí era Teodosio, estaba aquí retirado, estaba aquí su castillo, mi café. Aquí Teodosio estuvo. Teodosio, emperador romano, nacido en la península ibérica, se supone que nació en Coca, que es el lugar donde estamos ahora mismo y que ahora mostraremos. Pero, ¿y quién es Teodosio? Que la gente no lo sabe, es el que unió cristianismo y lo latino. O sea, él dijo, a partir de ahora, los latinos son cristianos. Antes erais jupiterianos, olvidados de Júpiter, ahora sois cristianos. Por eso Teodosio es importante. Íbamos a ir a la Feria del Libro, pero consideramos que la literatura yacía aquí, ¿no? Y En este lugar. No, pero Teodosio es que se le olvida fácil, porque la gente habla de Constantino mucho. Pero claro, no instrumental Vale, es eso- poético. No. Sí, es Thomas de Quincy, pero en la vida real. O sea, ahora mismo el 80% de los asesinatos en Estados Unidos Sí, son son estéticos. expresiones Son artísticas. artistas. Son artistas. No son artistas, son expresiones. artísticas. Claro, porque no son instrumentales. O Vale, sea- entonces, escucha, si no es lo que tú dices, explícame qué es lo contrario del instrumental. A ver, pero que eso, tú quieres crear un silogismo filosófico con algo que no tiene ningún sentido. No hace falta tampoco decir que si algo no es esto, es aquello. No hace es, falta, pero no. yo lo estoy diciendo y tú me estás diciendo que no es así. Bueno, pero Entonces, por supuesto, si algo no es porque instrumental, es estético. El ejemplo que tú has dado era de dos personas que estaban discutiendo, no se ponían de acuerdo y uno sacó una disparó. pistola y mató al otro. Eso es Y un- me dices que eso es un acto estético. No, sí, expresivo. No instrumental. No, ese hombre no A ver, planeó el yo- asesinato. Concuerdo, puedo entender que llames a eso un acto no instrumental, tiene sentido, pero de ahí a dar el salto, digamos, filosófico, teórico, de decir es un acto estético, por favor. Lo estético es lo contrario del instrumental. No, pero que no es cierto. Oscar Wilde. No. Quiero Sí. decir que no, pero tú no puedes. Vamos a ver. Imagínate que yo tengo unos cajoncitos donde meto la realidad según la voy clasificando. Entonces, aquí meto lo blanco, allí meto lo negro, aquí meto lo no instrumental, aquí meto lo tal. Eso no funciona. La ¿Qué realidad quiere no es decir que así. no funciona? La realidad no puedo vamos a ver. coger las cosas de la realidad que ocurren y meterlas en un cajoncito y separarlas. Fuera de lo del demás. entramado verbal, la realidad no es nada. ¿Entiendes? Son átomos. Bueno, Entonces, sí, necesitamos esas categorías para hacer sentido y significado. cierto. Bueno, pues el sentido y significado que yo estoy haciendo a partir de un estudio que no menciona la palabra estético, porque el tipo viene de estos campos nuevos, la psicología evolutiva, otra tontería que hacen ahora, el behavioral economics, ¿no? La economía, o sea, todas estas gilipolleces nuevas que han surgido en los últimos 10-15 años, que ganan muchísimo dinero a costa de reducir el presupuesto para filosofía, literatura, etcétera. Ajá. Bien, entonces el tipo usa términos de esas, Sí. que en muchos aspectos esas ciencias sociales, muy entre comillas, es traducir a un lenguaje pseudocientífico la crítica literaria y la filosofía, Ajá. en muchísimos aspectos. Estamos de acuerdo siempre. Vale, muy bien. Entonces el tipo no usa la palabra estético, pero está todo el rato diciendo, es instrumental, y esto no es instrumental, es expresivo. Entonces, si es expresivo, ¿cómo podríamos solucionarlo? Claro, pues otorgando a las personas que disparan para expresarse otros medios de expresión, véase la fucking palabra.
lee libros, compañerito. Ya, vale, En vez de andar con tu pistola por ahí, lee libros, Vale. ve series, no sé, exprésate de otra manera. Vale. Porque si tu manera de expresarte es disparar, Bueno. pues estamos mal, querido. Estamos mal. Pero, ¿sabes también cuándo estamos mal? Cuando no nos damos cuenta de que disparar no es una forma de expresión. Quiero decir... El estudio dice que el 80% de las muertes por disparos en Estados Unidos de los últimos 10 años han sido expresivos, no instrumentales. Eso lo dice el estudio. Un Vale. tipo que se ha dedicado a esto durante años. Ok, muy bien. ¿De qué habláis? De Egeria. De feria. ¿Y qué pasa? Egeria, que no era monja y que salió de Cospeito. De todos modos, no voy a discutir esto. No voy a discutir esto. Yo lo he leído toda la bibliografía sobre esta mujer. Vale, muy bien. Bien. Si quieres hablamos de manuscritos, si quieres hablamos de interpretaciones de manuscritos interesadas, etc. Ni era monja, porque no era monja, Claro, ya. ¿vale? Estamos de acuerdo. Y sale del extremo más occidental. Lo de Cospeito me viene porque alguien me habló de Cospeito, no sé por qué. Ah, ya. Muy bien, joder. Esto es. Si ya está. Si Pero tú el ya extremo estamos de más acuerdo. occidental. Por eso he ¿Sabes dicho, que la habían por eso he clavado? dicho, yo estoy de acuerdo contigo, pero creas un soufflé que es mucho más grande de la realidad. O sea, ¿no? Esta mujer sale del más extremo occidental. Yo no sé por qué la gente se mete tanto con Valerio. Bueno, es igual. La carta de Valerio. La siguiente, sí. La carta de Valerio, la gente se la critica, yo no sé por qué. Ya. La carta de Valerio es una carta... Explica primero. siglo A ver, VII. la carta de Egeria es una carta. Tú ten Y cuidado se de publica galgas. normalmente acompañada de otra carta que es de 3 siglos posterior. Bueno, la publicó el Pascual, pero no tiene por qué publicarse. Bueno, pero en fin, tiene información complementaria sobre... No, pero lees un artículo, quiero decir, la mayor autoridad en inglés sobre Egeria, que es un tipo de Harvard, escribe un artículo en el 88, básicamente metiéndose con Valerio. Todo su artículo es decir, que Valerio miente. Ya. Y sinceramente yo no veo, después de leer eso, no entiendo por... Es más una Bueno. animación personal, porque ese hombre en concreto no Ya. quiere que sea verdad que Egeria Sí. es de aquí. Sí, No lo quiere. Yo eso lo comparto, no desconozco ese artículo, ¿vale? Pero sí comparto el hecho de que muchos estudiosos, entre comillas, historiadores, curas españoles y franceses estuvieron todo el siglo XX tratando de adjudicarse la medallita de Egeria. Egeria salió de aquí, Egeria salió de acá, etc. Bueno, pero es que lo dice No. Valerio. Ya lo sé, por eso. Pero que, Pues ya que está. ya sé que hay muchas interpretaciones interesadas. Claro, pero si tú... A mí lo que me fascina es... Este señor del siglo VII miente, pero yo digo la verdad en el XX, porque yo no tengo ninguna influencia de ningún tipo y yo soy Claro. absolutamente neutral, pero el del siglo VII no lo era. Claro. ¿Pero tú quién te crees? O sea, No, sí. Pero- Sí. Tal, ¿quién tal te crees tú? O sea, Tal perdón. como lo presentas, evidentemente tienes razón. O sea, Ahora bien, Egeria, lo más seguro es que haya salido de la península ibérica. Es muy probable que tiene que haber hecho algún tipo de escala en el sur de Francia, Ródano, Marsella, etcétera, Claro, pues ya está. ¿vale? Seguramente viajó como viajaba la gente en esa época por barco por el Mediterráneo, probablemente hasta lo que en ese momento era Constantinopla, y desde allí haría algunas etapas en barco y otras por tierra en lo que hoy en día es Turquía, hasta llegar a Tierra Santa, que era lo que hacían las peregrinas y peregrinos del momento. pero no paró en Tierra Santa. Claro, O sea, no siguió, paró en Jerusalén, claro. siguió hasta el Sinaí. Claro, y en varios viajes diferentes, Claro. ¿vale? Y la movida es que el Sinaí no se puede ascender caracoleando. Entonces, ascendió sin piolets. ¿Cómo que sin pero qué piolet? ¿Pero de qué me estás hablando? Por eso digo. No, iba en montura. Hay varios... No, ella lo dice en el texto. Claro. La montura tiene que dejarla. Claro, por eso. Asciende como si fuera una pared. En algún momento tiene que trepar, Trepa. ¿vale? Efectivamente, ella y todos los que iban con ella, que iba mucha gente. Y hay momentos en donde parece evidente que iba con gente que estaba a su servicio. Pues una tía Vale, en el por lo siglo menos IV alguno. trepando Ya, pero lo hacían, no lo sin hacían, equipo de montaña, pero bueno. tras ¿qué me quieres recorrerse decir? toda Europa. Bueno, a ver, que era una peregrinación que hacía mucha gente. En el momento, sí. Está quitando Desde importancia. Constantinopla.
No desde... Lo de no mucha, desde- lo de mucha también vamos Bueno, a ver, No, gente de la alta sociedad de Constantinopla, Sí, cristiana, ok, y- que imitaba a Santa Elena, que fue la primera que fue allí, Vale. y dijo, he descubierto Ok. aquí el tal. Ya, pero lo de mucha déjame ponerlo un poco porque tenemos... Bueno, como- mucha entre comillas. Claro, es que hay como unas 15, 20, Ya. más o menos, Y ya en está. 300 años. Ya. Si 15, 20 personas, que igual son más Ya. y hemos perdido los documentos, pero vamos, Claro. ponle que si 100 personas hacen algo en 3 siglos, muchas Bueno, pero no son 100 personas. no son muchas. No, pero a ver, toda la zona estaba llena de gente. A ver, el cristianismo estaba, digamos que, de moda. O sea, si 100 personas han hecho algo de 1700 para aquí, Ya, no pero- son muchas. No, pero no son 100 Son personas. pocas. Quiero decir, la zona Aunque estaba sean lle- 1000. La zona estaba llena de gente, de los eremitas, de los que se habían ido Que vivían allí. que vivían allí, etcétera. ¿Se habían ido o vivían allí? Bueno, Bueno, se habían ido, pero vivían allí. vivían allí, claro. No, si yo no resto importancia al viaje. Sí, que lo Que el la viaje llama, es muy ¿no? importante, Ah, la carta es interesantísima. móvil. Y el viaje es brutal. Que la gente lo flipa con Marco Como Polo, la llaman. gente lo flipa con Cristóbal Colón, que fue un marinero fallido. De Cristóbal Colón la gente se rió hasta el siglo XIX. Bueno, América no se llama Colombia, ya. se llama América. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón fue un puto fracaso. No, sí, yo estoy de acuerdo, Es que insisto, voy a mirar en que el el viaje coche. es tremendo. Y la carta es muy valiosa, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista puramente histórico, creo que un especialista puede sacar de allí cosas muy valiosas. Pero incluso si no eres un especialista, la puedes leer perfectamente y está muy bien. De hecho, ¿sabes que encontré un libro que se llama Historia Universal del Turismo, tío? De un francés, que no me va a salir el nombre ahora mismo. con el No peregrino de empie- Burdeos. No es- pone Argelia. Pone Egeria, peregrino de Burdeos. No es que empiece por ahí, pero la pone. Ya. ¿Vale? Entonces, Ahora estamos en 2025. Tengo yo muchísimo que ver con un tipo de 1930. Iguales, o A gotas ver. de agua somos. Joder, a eso es a lo que me refiero. Que cuando hablamos del pasado metemos 300 años y decimos, en esa época. no, pero bueno. Molará mucho cuando dentro de 10 siglos cojan y digan el 21, el 20, el 19, el 18. No. Pues bueno, en aquellos años, que Sí, era todo igual. también te digo algo. Que estaba Voltaire con Jorge y Hay andaba algo- por allí Marx con hay Víctor algo en el y medio. andaba... No, tío, no es así, no es así. Santa Elena, la madre de Constantino, llevaba muerto a tiempo. Tú eres un anacoreta del Sinaí, no ves nunca a nadie. Ajá. Y aunque no sea importante, no me importa la Vale, te voy a decir importancia. una cosa. Sales a recibir a una Te mujer hago una que pregunta. acaba de escalar sin violets, el puto Escalar monte sin Sinaí, violets, a ver. agarrada a la pared. A ver, Illich, eso que estás diciendo no tiene ningún sentido. No hay Lo ninguna pone en el escalada. libro, lo No, pone que en no el lo libro. pone, no lo pone. Sí lo pone. No, una Sí, cosa lo es le- treparse. lo- Vamos, el yo libro yo lo no pone. me lo he leído. Lo pone. A ver. No puedes escalar Pero caracoleando. qué No violets. puedes escalar Ya, caracoleando. lo Sí, sé. sin violet, porque decir, no A tiene ver. medios para. Saquemos los violets de la ecuación. Lo por digo Dios. porque esta tipa escaló paredes A ver, que yo no puedo Un hacer. segundo. Yo no puedo escalar una pared. Un Tú me pones- segundo. yo no escalo esto. yo soy una anacoreta del Sinaí, ¿vale? Y entonces estoy solo allí. ¿Cómo me entero yo que viene alguien? Porque alguien te lo dice, hijo. ¿Quién me lo dice? Pues si yo estoy solo en la montaña. y No, ya. solo no, son mucha gente solas en diferentes agujeros Ah, en la piedra. Ah, vale. Y entonces, ¿pero por qué salgo yo a recibir? Pues porque no ves nunca a nadie, porque es una mujer que viene ¿No peregrinando será que viendo viene los alguien lugares santos. importante? Pero ¿No vamos a ver, será...? si tú estás retirado en una puta cueva A de la ver, Tebaida o del a ver. Sinaí, ¿quién coño es importante para ¿Por ti? qué hablas ¿Por de- qué es importante? Mira. Nadie es importante porque tú estás retirado en la Tebaida. A A ti ver. es igual la importancia porque tú has renunciado al mundo. Te anuncian. Pero tú Te tienes anuncian. un deber, A ver, que es el deber de la La hospitalidad. cuestión es tú vas. Sí, tú vas. Es el deber de decirte. La cultura de la hospitalidad es muy importante. Te recibo. Pero ella va con un grupo. No quiero show. Va con un grupo. Va con claro. un grupo, Es no que- va sola. Es que es fantástico esto. Bueno, pero es Que fantástico, o sea, ¿qué? Oh, Dios mío, Marco Polo hizo no sé qué. Pero ¿qué Cristóbal Marco Colón llegó a Polo? no sé Yo no dónde. estoy hablando de Marco Que Polo. no, pero Egeria, cuidado, que es que iba acompañada. Pero, y eso es un pero. Sí, tú lo pones como un pero. Coño, pero que tú me estás hablando de una persona que está escalando no sé qué sin violencia. Lo dice en el libro. Lo dice en el libro. El monte Sinaí no se puede, Bueno, pero- no se perdón. puede andar caracoleando, es escalar como una pared. A Lo ver, dice a en ver. el libro. Ya está. Que son tan elitistas que no se escucha ni Cristo. Esto es imposible. Esto Lo has es indigestible. dulcificado. O sea, no es Lo has posible. dulcificado.
No se escucha o sea, Ni el tato. ni el tato. Es que sois insufribles. Podéis grabarlo como queráis, pero no hay quien os coma. Esto es un corte de digestión. No es posible. Claro, o sea, ni dulcificarlos, ni no decir en esos términos, con esas palabras, con esta etimología, estáis tan elevados que estáis en el éter. Sois inasumibles para el normal de los mortales. Totalmente de acuerdo. No nos soportamos ni a nosotros mismos. Pero es que es imposible. Yo no me veo al espejo Perdona, por las mañanas. en el lenguaje común de los mortales sois un puto coñazo. Ya. Pero en el lenguaje común de los mortales, ¿hubiera habido hegemonía del cristianismo sin cultura manuscrita? Seguramente no, pero ¿a quién le importa la puta hegemonía del cristianismo? Que es que no le importa a nadie. Quiero decirte, A mí sí. a la gente le importa reírse, quererse, follar, a la gente no. A la gente le importa el Papa. Porque estaba todo... ¿El Papa? Tú trabajas en televisión. Sí, pero a mí el Papa me la suda. No, pero la gente... No he visto nada del Papa. Las audiencias estaban en el Papa. No, En el nuevo Papa. esta perra tiene algo contigo, me tiene un poco negra. Mira, el Papa es el Papa, no sé a quién le importará. A mí nada, de nada, 0,0 El otro día aprendí que llevamos 21 concilios. 21 solo. 21, ya ves, Desde yo que no Pedro tengo ni puso la puta primera idea de piedra, los concilios ni de lo- 21 es que me la- concilios. es que es- Es igual, a Estados Unidos es igual lo que piense la gente fuera de Estados Unidos. A ver, pero escucha. Un segundo. Pero bueno, lo segundo es, Donald Trump es más narcisista y no tiene, o sea, las ideas de Donald Trump han cambiado a lo largo del tiempo, no es como Hitler que escribió un libro y después puso en práctica las ideas de su libro. No, pero yo no estoy comparando esta peña con Vale. Messi en ese O sea, sentido. es alguien Chula. que se enriquece, como ha hecho Elon Musk enriquecerse. Elon Musk ha cogido todos los datos de los americanos y ahora se ha ido. O sea, lo que ha hecho es algo que necesitaba para sus empresas. Y una vez que ha obtenido lo que necesitaba para sus empresas, se ha marchado. Y Trump está, gracias a su posición, obteniendo contratos en muchos países para sus empresas. Y esto es lo único que les interesa. No hay una visión de la sociedad. Ya, pero Trump no se va a cortar un pelo a la hora de dar un golpe de mano y quedarse en lo por de él los años que a él le interesen. O sea, se lo va a pasar por el foro de los cojones, ¿eh? Claro. O sea, y Estados Unidos o está listo o tenemos Trump para, vamos, yo no volveré a Estados Unidos viva. Dependerá. Morirá en el poder, morirá. Es que es muy fuerte No, eso. pero porque es que recordad Eso que es lo que he Trump, dicho, si que- sale del poder, va a la cárcel. Pero en este punto es Ya donde está. digo que yo O sea, ahora mismo Trump tiene no que estoy quedarse en tan el poder. seguro, porque lo que veo ¿De qué? de que eso vaya a ocurrir, ¿Y tú qué crees que va a caer? yo creo que sí, porque es muy torpe. Hostia, tío, ojalá. No solamente él, sino toda la gente que le rodea. O sea, aunque tú me Ojalá, puedes decir tío. 50 veces que a los de Estados Unidos no les interesa en lo absoluto nada más que su propio culo. Pero yo te digo una cosa, tú no puedes salir un día y decir quiero Panamá, al día siguiente quiero Groenlandia, al día siguiente no lo quiero. ¿Qué es eso? Oye, es que Putin es un estadista y un genio y al día siguiente es un asesino y un loco y no sé qué le está pasando. O sea, no, llega un punto... No, exégetas sí, de Trump, es son verdad. exégetas, porque son personas que tienen que dedicarse a a decir que hay un sentido oculto, que hay un plan Aquí te van a comer. en todo lo que hace la administración americana, Sí. ¿vale? Entonces esa peña está totalmente enloquecida. Porque Trump es Géminis. Bueno, no Pero lo a veas ver, un solo tío de como Trump. ciencias como tú, de ilustrado, no puedes decir, es que Trump es Géminis, es que eso no es ninguna justificación de mierda. Perdona, o sea, es que Trump es Géminis, Trump está loco, Trump es muchas cosas, pero es Géminis. Yo no discuto con gente que siga a Galileo. Pero ¿por qué de repente ese uso de la ciencia post siglo XVI? No lo entiendo. Primero, la ciencia es la traducción de la gnosis y la astrología entra en la gnosis. Y lo segundo es, la astrología obviamente da unos tipos de personalidad. Trump es Géminis, es decir, es capaz de cambiar cada 5 minutos de opinión. Y los exégetas O sea que, tienen... vamos, todo esto un para problema. decir, Trump es bipolar. Ah, o sea... O sea, es que... Esto es maravilloso.
No, O sea, no. cualquier discurso que articula a partir del siglo XIX una patología. Y el es válido. sapo, Jorge. Es válido. Bipolar es válido. Espera un momento, se ha Pero- escapado pero el Géminis sapo. no. Espera, que se me ha escapado un puto sapo de la mesa. O sea, ¿por qué bipolar sí vale y Géminis no? Ah, que Géminis quiere decir bipolar. También, no lo sé. O sea, ¿por Si qué? yo no sé ni No, de no, los solo que hay. pregunto por qué si hablamos desde la matriz ideológica del siglo XIX es válido, pero si hablamos de la matriz ideológica que viene de mucho antes no lo es. ¿Por qué? Es que yo sí tengo que hablar. Desde alguna matriz ideológica estoy perdida. Porque No, soy tú una hablas de ignorante. la matriz ideológica como No, todo el mundo. porque Todo el no mundo habla soy. de la matriz ideológica. No, porque Ah, yo no tú sé estás ni lo fuera que de es la una ideología. puta matriz ideológica. Ah, bueno. Quiero decirte, Ni es lo que es una no, matriz. es que lo clasificáis todo. No Ya, quiero que me ya. clasifiquéis nada. Es cierto. No quiero, Tenemos ni matriz ideológica ni nada, ni Tenemos- mierda, con perdón. Tenemos ese vicio. Sois súper cultos, se os nota. Pero cojones, no echéis para atrás a la puta peña. Cabrones. Trump es Géminis. Entonces sus exégetas tienen un problema. Ya, por eso. Ahí Pero estamos. Lo que te quiero decir es que para Toma, mí puto esa, sapo. Dame un sapo. esa Este inconsistencia... sapo no es Géminis. Ay, pobrecito. Tío, ¿qué haces Yo siempre con me he esa preguntado cartas astrales de los animales, pero bueno, sigue. pista? Ya, acuérdate de... Los chinos hacían cosas con sapos de No, pero adivinación. estás grabando. Cristina. Tortugas. Espera, que voy a hablar con Cristina. Hostia, Cristina. no. Cristina. Corta, A ti, corta no, esto. déjame hablar con Cristina. Te dejo. Cristina, a mí me interesan las cartas astrales de los animales. A ti también. Digo, para que me llames, porque llevamos un tiempo. Sabes que no me dejo de hablar. No me extraña. Ya no me habla. Hostia, qué feo, tío. Pero perdón, ¿qué decías? Ya está. Es que hay un... Pues Víctor y yo queríamos ser espías. Pues sí, Yo sigo queriendo serlo, yo quiero serlo todavía. ¿y por qué eso querían? ¿Por qué no? No me animamos ¿Por bien. qué quiero ser espía? ¿Por qué? ¿Por qué? Para saber secretos de... Yo quiero ser policía de patrimonio nacional para hacerme ladrón. Ah. Porque los pelis de Pierce Brosnan. O sea, yo no sé muy bien cómo puedo ser ladrón de patrimonio sin antes ser policía, porque para entrar en las redes necesito primero perseguirlos, entrevistarlos, y una vez que los conozca decirles, oye, que yo en realidad... Y ahí ya. Es un plan maestro que tienes. Entonces, si te ven ir... O sea, si tú vas a la Nacional y... Dimitri contándole cosas a quién. A la anacoreta. A la anacoreta. Has vuelto de la montaña, has visto a Egeria. Estaba por allí. Lo decidí. En plan, ¿viste? Sí, vino a pie, por cierto. Llevaba piolets. Mira, chico, la había pillado un segundo, pero usted llevaba un piolet. Porque lleva 3 piolets. Va, tres. Es maldita sea. Iba en una montura. Pero a ver, que lo de la seguridad de la Biblioteca Nacional creo que es un tema interesante. Es una empresa. O no sé cómo se accede, entonces yo por eso me quería hacer policía de Patrimonio Nacional para poder conocer las redes de delincuencia y pasarme al otro lado. Acceder, y claro, es que si tienes esos mapas, Pasarte en lo oscuro. el otro día, tío, no recuerdo qué manuscrito era. Ah, ya, sí. Em, una copia de la parte judía, o sea, del Tanaj del siglo XIII, hecha en Soria. O sea, el Antiguo Testamento, pero el judío, el Tanaj, hecho en Soria, siglo XIII. Bien. Se vendió por 700 y pico mil, 800.000. En internet aparece más, ¿no? En el año 84, 85 lo compró alguien. Qué locura. Vale. ¿Sabes por cuánto lo vendió? Hace un año. Se llama como la Biblia de Soria o algo así, no sé muy bien. 8 billones de dólares. O sea, en 40 años
pasó de 800.000 o 700.000 a 8 millones de dólares. A eso me refiero. ¿A cuánto crees que se va a vender ese mismo manuscrito dentro de 50 años? Pero no podemos saberlo realmente, ¿no? Con el valor. No podemos saberlo, pero ¿cuánto calculas que va a valer ese Si manuscrito? todo sigue igual, pues será exponencialmente más. Ya, pero yo te puedo garantizar que no todo seguirá igual. Por eso habrá variaciones importantes. Podrá haber una Adrianópolis que destruya nuestra civilización. ¿Cómo eran las frases? La cultura. Las bibliotecas estaban cerradas a perpetuidad. Pues estoy segurísimo. Pero eso la gente blanquea con el arte porque, bueno, primero, que aunque vendas a pérdidas, has blanqueado. Y segundo, es que normalmente hasta ganas más. Claro. O sea, de un dinero que tenías pero no tenías. Ya. Pero hay mucho arte que se devalúa y veo que mucha gente compra arte que en realidad sí no se aprecia. A mí, aparte de arte, son los NFTs. NFTs me Que no. Bueno, eso es un ejemplo general con una herramienta. Pero tienes razón, Dimitri, hay muchísimos artistas. El arte plástico está lleno de eso. Además, en todos los países, en Latinoamérica pasa mucho, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Gente que es muy famosa, que son esto de la frase típica, no muy tópica, de el infante terrible, ¿no? Este chico o esta chica de 25 años que es un genio, mira qué talento tiene. Y entonces esa persona produce obra, mucha obra, ¿vale? Se vende por mucho dinero. especula. Y conforme se va pasando el tiempo, en vez de ganar notoriedad y importancia, pierde fuelle. ¿Vale? Y la obra se va devaluando. Eso ocurre mucho. Que ya no la puedes vender. Llega un momento, claro. ¿Cómo sabes cuáles son los...? Bueno, a ver, si te dedicas a este tema, ¿no? Pues sí. Pero es un poco como la bolsa. No, realmente no. Y debes el kit y saber cuáles son los que claro, ya. ¿Pero te preocupa que descreces si estás blanqueando? Si decrece muy rápido. El coche de Según Teodosio, Dimitri, no. coche Ahí tuning está de el coche Teodosio. de Heria. El coche de Heria o Teodosio, un coche de tuning de Si vemos en la pared pone Trilogy. Trilogy. Aquí se rodó Matrix también. Aquí se lo dejamos Matrix. Efectivamente. Que es un éxodo, tío. O sea, lo que está sucediendo en América Latina con las mujeres viniendo muy preparadas a hacer másteres, a trabajar, la mayoría de ellas además encuentran trabajos muy por debajo de su cualificación, es un éxodo. Y es la primera vez en la historia de esa parte del mundo que mujeres solas se van en masa. Y Sí, eso- sí, claramente Heria encarna como la fundamento o piedra primera. Egeria es piedra primera de esto, porque Esta historia, había sí. peregrinas mujeres anteriores a Egeria, pero no habían hecho un recorrido tan largo. Sí. O sea, el equivalente a salir, bueno, el equivalente es coger un avión y 8 horas, pero el equivalente a niveles de kilómetros, de recorrer 6.000 kilómetros para llegar de Argentina a Madrid o a Barcelona, es ir desde Galicia hasta Jerusalén. Es un viaje muy bestia. Claro, lo que pasa es que Egeria lo hace a pie y en burro y En bueno, burro y- automatizado. All of my life I felt that you were listening. Watching your ways to help me stay in tune. Oh Lord of my dreams, although confusion keeps trying to deceive, what is it to make me believe in you?
Mi idea es como una propuesta a cada uno, Comentar un poquito. comentar un poquito e ir cambiando. Vale, el primer libro que traigo es este Adelphi, un tal Christopher Barney, un escritor inglés ya muerto que solo escribió este libro. Y este libro lo encontré en un libro del editor de Adelphi, que era Calasso, un autor que me encanta, en Seip también, que tiene libros, libros en Telicato de ensayo. Y publicó un libro titulado La impronta del editor, o La huella del editor, en línea italiana, donde hablaba de su concepto de hacer una editorial, que era el concepto de libro único. O sea, cada libro, una voz particular que le parecía. Entonces, explicaba los primeros números que sacó, es el 18 de toda la colección. Adelphi tiene 500 o 1000 o más. Y sería como, publica igual los Upanishads y luego este autor del siglo XX. ¿De qué va este libro? Básicamente es de un hombre que está recluido en una celda de aislamiento antes de ir al campo de concentración. De hecho, el libro termina cuando sale para el campo. O sea, no hay explicación de lo que pasa en el campo ni cómo acaba. Es simplemente cómo sobrevive a la soledad. Hay un capítulo muy bueno donde dan una chocolatina y explica durante 20 páginas cómo se la come a trocitos y la autenticidad de la experiencia. Me parece que, hay algo raro en este texto que me gustó mucho. Y está en italiano, no está en castellano. Y es una curiosidad. Una celda de aislamiento, y el nombre viene de los anacoretas del siglo III, IV, del II, o sea, un tipo como San Antonio Abad, que estuvo 80 años aislado sin hablar con nadie. En el siglo III creo que fue San Antonio Abad. Ese es el concepto. Entonces, estos tipos hacen esto para dedicarse por entero a la fe. Entonces, si a ti te meten en una celda de aislamiento, no puedes hacer otra cosa más que dedicarte por entero o te mueres. O sea, si sigues vivo es porque crees que en algún momento ya vas a... Sí, en ese sentido capta muy bien lo que sería la fe adquirida en esta situación. Que me recuerda, por ejemplo, a Papillon, esa novela. Sí, de Cherry. Sí, un hombre que se escapa 9 veces de prisiones. Hay 2 veces, está en 2 prisiones también así, enterrado. Y explica también cómo sobrevive a la oscuridad y silencio durante un año. Es como una tradición literaria, el aislamiento. Un hombre que duerme Berek, que está en su habitación solo. O sea, es una forma también de... Es verdad, ahí cerrado. Sí, hay ahora mismo me viene a la cabeza un ensayo de Sartre donde habla de que el ser humano siempre es libre, porque incluso si está en una celda de la piel, todo fordo, no sé qué, la mente puede crear algún símbolo, algún aparato mental o arquitectura mental para escapar, digamos, y vivir una vida solamente en la mente. Que ese ensayo es muy comentado, hay muchísima gente que está totalmente en contra. En contra. Sí, porque dicen que es absurdo. O sea, una filosofía, digamos, más materialista te diría, a ver, señor, está usted en una celda de aislamiento de 2x2. Es verdad que usted puede cerrar los ojos e imaginar que está en el Valhalla, pero no estás en el Valhalla. Sí, pero luego el delirio va entrando, igual sí que te vas a estar en el bajale. Claro, ahí está la discusión. Esta es la discusión, no es sencillo. Bueno, Illich, ¿qué nos traes? Esta mujer fue caminando. Egeria. De Cospeito a Estambul. De Lugo a Estambul. Caminando. De Estambul. No paró en Jerusalén. Se fue primero al Sinaí. ¿Vale? Llegó al Sinaí. Lo escaló. Y además lo dice. No, pero había pasado por Jerusalén. Bueno, pero no paró. No se quedó allí. No, paró a la vuelta. Y además lo dice. En el Sinaí dice, estas cimas solo se pueden conquistar a costa de ingentes esfuerzos, ya que no puedes ascender poco a poco y dando rodeos en línea de caracol. No puedes. Sino que tienes que subir directamente como por una pared. Entonces hablamos de una mujer en el siglo IV, en el año 380, escalando la pared del monte Sinaí tras haber caminado desde Galicia hasta el Sinaí, pero no por el sur, que hubieras llegado antes. Prometí que no diría nada. Por el norte, por el norte, por el norte, parando en Constantinopla, parando en la parte de Palestina y al final llegando al Sinaí. Entonces, se llama Egeria, es un manuscrito del 11, un cabrón, el que copió el manuscrito. ¿Por qué? Porque no copió nada anterior al Sinaí.
Entonces sabemos que sale de la zona de Galicia y que pasa por aquí por Coca, porque Valerio habla de ello en el siglo VII. Hay también 2 manuscritos del 9, pues son fragmentos de esta obra. ¿Y quién más la mencionaba? Pero no recuerdo, alguien más la menciona. Entonces sabemos que es de esta zona y que puede estar vinculada a Teodosio. De todos modos, ella se va a Constantinopla antes que Teodosio. O sea, el Teodosio está retirado aquí, el que hizo que los latinos fueran cristianos. Nació aquí y después, tras una vida, se retiró aquí. Pero hay una casa aquí, o una ruina o algo, seguro. Lo veremos en el reto. Claro. Y no una casa ni una ruina tal. Veremos otra cosa. Entonces lo reclaman, le dicen, Teodosio, ven de nuevo a Roma. Y entonces él camina desde Cocas hasta Estambul. Él también camina hasta Estambul. Bueno, tienen un burro. En burrito, ¿vale? En burritos. Tienen burritos, pero no le quita el mérito. Es decir, es que le damos mérito. Es que no puedo, tío. Pero es que, a ver, ¿por qué le damos tanto mérito? Ya, Matillo, no pasa nada. A ver, burrito es duro. Para la espalda, para el culo. Tú llegas, no, eres que yo te doy un burro ahora. Yo te doy un burro ahora, Jorge, y no llegas ni a Madrid. Madrid, no llegas ni a Segovia. Yo a Segovia. Bueno, esta gente en el siglo IV, hace 16 siglos, caminaron durante 3 años y una vez llegaban a los montes, esta mujer, Egeria, con sus amigas, dejaba los burros y trepaba. Y trepaba para encontrarse a los santos varones, Scipiolet. Trepaba y se encontraba a los santos varones anacoretas. Pero es que le quitaron importancia a la persona más importante de la historia de la cristiandad de Occidente, que es Egeria. Se la damos porque el programa dedicado a ella va. Efectivamente, el título estará ahí. Hemos hablado de Egeria durante horas ya. No, pero estoy de acuerdo en que el viaje de Egeria y sobre todo el hecho de que haya escrito esa carta y de que tengamos esa carta es uno de los primeros testimonios directos de un viaje que de lo que podría ser un prototurismo, digamos, relacionado evidentemente con la religión cristiana, porque ella es una devota que está viajando a los lugares a los lugares bíblicos concretamente. Se pasa toda la carta pues hablando de que aquí Moisés esto, Moisés aquello, Abraham, etc. Siempre está buscando esas referencias, como es evidente, pues o una mujer pues nacida en la península ibérica, casi al 100% comprobado, digamos, en el siglo IV. Y tiene muchísima importancia. De hecho, te lo comentaba ayer, cayó en mis manos una historia del turismo que te lo voy a pasar, me vas a una foto al libro, va a estar en casa. Y claro, está Egeria en el primer capítulo. ¿Por qué no es conocida popularmente? Porque la gente cuando habla de viajeros habla, yo creo que o igual es Hotel Corea, te digo porque mi opinión, o de Amur. O sea, te digo mi teoría sobre por qué no es conocida, más conocida en España o a día de hoy, por ejemplo, porque el manuscrito fue descubierto a finales del siglo XIX, ¿vale? Los curas, fue descubierto por sacerdotes, por curas de diferentes órdenes religiosas. Lo primero que hicieron los franceses y los españoles fue empezar a argumentar de que había nacido en lo que es día Francia y los españoles que habían nacido en la península, etc. Y claro, en realidad la religión ya no es el discurso dominante en este momento, ¿vale? Y no lo es desde hace mucho tiempo. La verdad que España, durante el franquismo, los jesuitas sobre todo sí hablaron mucho de esta mujer, ¿vale? Pero bueno, no tuvo, no sé, arraigo desde el punto de vista popular o lo que sea. La explicación que yo veo es que esos ídolos de los que tú hablas, Marco Polo, Colón y no sé qué, son de épocas anteriores que en su momento pues sí que arrastraron. Voy a hablar de 2 libros a la vez porque los compré juntos. Por 3 euros, 3 euros. El maestro de la compra, El siglo XI en primera persona. Ya sé que este programa era sobre el siglo IV, pero claro, yo encontré esto. Pero esto mencionaste algo. Que es, no. ¿Sí? Bueno, suena. Son las memorias de Abdalá, el último rey sirí de Granada, tal y como pone el título, ¿vale? Y este es un libro de ensayos de Sartre,
que nunca, creo que no hemos hablado muy poquito de Sartre en el programa. Son ensayos escritos después, justo al acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que bueno, yo no lo había visto nunca. Y bueno, es verdad que pasé una época de mi vida que he leído bastante a Sartre, desde hace años que no leía nada. Me gusta, sí, sí, escribo muy bien, escribo muy bien. Yo no solo, o sea, ahí empecé a leer y lo lees rápido. Otra cosa es que estés de acuerdo o no. Hay muchas de sus ideas que evidentemente hoy en día tú dices, bueno, en fin. Pero es como carveriano como escritor, ¿no? Y las obras que he leído de él son carverianas, como sentido de leer, como social, fuerzas psicológicas, pero el estilo sociológico es estilo francés, así. No, no es un estilo francés, pero estos son ensayos, ¿vale? Entonces, claro, de estos 2 libros los encontré en el rastro por 3 pavos y en el espíritu de hablar de los que tenemos en la mano en este momento, pues mira, yo tengo estas 2. A ver, este me sirve para decir algo en una de las conversaciones que hemos tenido estos días, que es estar dentro de una ideología, de un modelo de comprensión de la realidad. Hemos hablado mucho de que vivimos en el capitalismo y la razón que damos a todo, por qué se producen las cosas por razones económicas, por economía. ¿Por qué ha pasado esto? Porque alguien se ha forrado. Es muy difícil luchar contra ese argumento o argumentar en contra cuando alguien te dice X cosa ocurre porque hay dinero de por medio, hay dinero detrás, o hay esto o hay aquello. Pero ese es el pensamiento hegemónico de nuestra sociedad, pero no siempre ha sido así. Hay muchas sociedades que han tenido otros pensamientos hegemónicos completamente diferentes, como esta, que es una sociedad totalmente religiosa. Entonces, tengo un ejemplo así perfecto aquí. Justo estaba leyendo, a ver, claro, los siríes son una casta guerrera bereber, ¿vale? Que pasan a la península ibérica en el siglo X con Almanzor. Muerto Almanzor, ellos se hacen fuertes en Elvira, que es una ciudad que estaba al norte de Granada, y luego funda Granada, son los fundadores de Granada, ¿vale? Luego van a venir los almorávides, los almohades, etcétera, y los van a barrer, ¿vale? Pero ellos van a tener vaya a tener 150 años más o menos de dominio en la zona de Granada, Almería y demás, ¿vale? El siglo XI es el periodo se habla en historia de España tradicionalmente de los reinos de taifas, ¿vale? Se habla de los pequeños reinados, ¿no? Entonces, la primera, fíjate, Victoria de Badís sobre el príncipe Sujair de Almería. Entonces dice, la primera victoria que Dios le concedió fue aquella en que derrotó al eunuco Sujair, príncipe de Almería. Punto. Como insulto está bien. No hay que argumentar nada. Yo sé con ¿Por qué este ejército le ganó al otro? Porque la casta militar era mejor, porque tenían más dinero, porque tenían los últimos drones de última generación del momento, porque Trump les dio dinero. No, Dios me dio la victoria. Punto. No hay que argumentar nada. Luego más adelante sigue, o sea, mira, al tener noticias de la muerte de Jabús, sintió codicia de apoderarse de Granada y avanzó hasta sentar sus reales cerca de ella en el lugar llamado La Fuente. Por decisión de Dios, que tenía decretada su pérdida, así como la de los eunucos sus congéneres, venía lleno de desprecio contra los que mandaban en Granada, creyéndolo gente para poco, y que con la muerte de Jabús su autoridad se iba desmoronando. Ya está. ¿Por qué ocurren las cosas en el mundo? Por decisión de Dios. Ya está. Es el mismo que hoy en día tú dices, ¿por qué ocurren las cosas en el mundo? Bill Gates, George Soros. Esos son los dioses. Elon Musk. Me estoy pensando. Oye, ¿por qué pasó no sé qué? Porque Elon le sale del coño. Pues ya está. Me he hecho pensar en un libro de Marie-Louise Bonfrance que se llama Sobre adivinación y sincronicidad, como una vez he comentado que diría. Que habla de los chinos, un ejército chino que tenía que cruzar un río y de pronto los chinos ven que hay un resto de algo. Entonces los generales se reúnen 10 generales para decidir si cruzar el río o no, según lo que han visto. Y como el arquetipo abstracto dice que eso que han visto va a conducir supuestamente a una desgracia, aunque lo lógico sería cruzarlo y destruir al enemigo, deciden los generales por el arquetipo, por la creencia en la posibilidad del río.
Aunque cruzando el río seguramente ganaron la batalla, decidieron no cruzarlo porque el arquetipo dice que cuando se cruza el río tal cosa, ocurre tal cosa. Entonces decidimos contra natura de razonamiento lógico no cruzar el río porque el pensamiento abstracto ha dicho. Claro. Es otra forma de pensar vacío. Es otro modelo de comprensión de la realidad dominante en ese tal. Estábamos hablando el otro día, Dimitri y yo, de los Mursi, que yo le ponía el ejemplo del chamán de los Mursi. ¿Qué es eso? Se comete un crimen en la comunidad. Los Mursi son una tribu muy pequeñita de Etiopía, entre la frontera de Etiopía y Sudán del Sur. ¿Vale? Son una tribu, se habla mucho de ellos porque van armados y tienen guerras tribales por la zona, son peligrosos. El tema es que el chamán de los Mursi, si se comete un crimen, claro, se reúne a los sospechosos, los que estaban allí cuando se cometió el crimen, ¿no? Imagínate que son 4. Y les dice, yo tengo aquí una pócima que os voy a dar. Los inocentes no os va a pasar nada y el culpable morirá en 2 días después de dolores terribles. Vale, si tú estás dentro de el modelo de comprensión de la realidad Mursi, si tú te lo crees, evidentemente no confiesas, no te tomas la póliza, porque las pócimas porque no te quieres morir. Entonces, así funciona la ideología dominante. Punto. Y luego lo otro que quería, con el libro de Sartre, ya rápidamente, era leeros una cita muy rápido. A ver qué opináis. A ver, aquí hay muchos ensayos escritos justo al acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y hay una que me llamó la atención, sobre todo pensando en la época de lo que está pasando a día de hoy, ¿no? El realismo, el rechazo de lo universal y de la ley, la anarquía y el sueño de una compulsión de hierro, la apología de la violencia y de la astucia, el odio por el hombre, tales son caracteres que se explican por la desintegración. El colaborador, está hablando de los colaboradores del régimen nazi en Francia. El colaborador, tenga o no tenga la ocasión de manifestarse como tal, es un enemigo que las sociedades democráticas llevan perpetuamente en su seno. Si deseamos evitar que sobreviva a la guerra bajo otras formas, no basta con ejecutar a algunos traidores. En la medida de lo posible es preciso consumar la unificación de la sociedad francesa, es decir, rematar el proceso comenzado con la Revolución de 1789, cosa que solo puede realizarse mediante una nueva revolución. Esa revolución que se intentó en 1830, en 1848, en 1871 y que siempre fue seguida por una contrarrevolución. La democracia ha sido siempre un semillero de fascistas, porque tolera por naturaleza todas las opiniones. Convendrá que se dicten por fin leyes restrictivas, pues no debe haber libertad para atentar contra la libertad. Estoy de acuerdo. Sartre, 1945. A ver, para voltear el discurso a esto de la tolerancia, ¿no? Entre toda la tolerancia de vuelta. Bueno, Víctor. He traído este libro de que es la de comparar cómo empezar, es que voy a leer un par de frases y voy a de contextualizar mejor esto. Esta persona yo la conocí en el mundo del arte como comisaria de un espacio de arte que se llama Bolic en Girona y no sabía que escribía ni que estudiaban los asuntos relacionados con Internet, y en este caso es un libro sobre los protocolos, protocolos que aquellas reglas con las cuales se vive una situación X, por ejemplo el protocolo de los diplomáticos, una serie de códigos. De nuevo, cuando estamos en el mundo tecnológico transitamos por ellos de los protocolos técnicos, digamos, de WhatsApp, de Facebook, etc. El libro es una historia desde la Edad Media hasta hoy en día del concepto de protocolo, profundiza bastante en ello, y quería leer simplemente las frases que eres que hablando del tema me gustaba. McLuhan señalaba que cuando lo que es secuencia se sustituye por lo que es simultáneo, la capacidad de elaboración crítica se cambia por la capacidad de elaboración mitológica. En este sentido, nos preguntamos cuáles son los mitos y relatos a partir de los cuales se erigen los protocolos actuales y sus modelos sociales. Y ya no existe el pensamiento secuencial. Desaparece poco a poco, ¿no? Bueno, porque todos... estamos también en ese sentido volviendo a una especie de todo está escrito, ¿no? Como leía Jorge del siglo XI. En el sentido todo está en Internet. O sea, no hay cosas nuevas, tú vas navegando por lo que ya hay. Y como las IAs se alimentan de Internet y el Internet ahora lo generan IAs, las IAs se van alimentando de sí mismas. ChatGPT funciona mucho peor ahora que hace 4 meses, ¿sabes? Pero porque los resultados que te da ya se van desvinculando del discurso humano. O sea, pasó lo mismo con el Go, pasó lo mismo con el C. Cuando se fagocitan los productos culturales una y otra vez,
Pues es como si estuviéramos alimentándonos de vómito. O sea, si la fuente de la IA es la IA misma, poco a poco los humanos vamos desarrollando un discurso paralelo, no, o la máquina va desarrollando un discurso paralelo que aunque sea más eficaz o mejor, ¿no? Como en el caso del ajedrez o del Go, no nos interesa. Claro, que es que, a ver, Internet es ya un vertedero. Queda poquísimo un Internet salvable. Viste, es tonto. Ya. Pero es un vertedero. Yo apenas entro en... O sea, yo tengo... Todo lo hago con IAs. No hago nada con navegador un poco. Y el problema es que también las IAs, ahora yo estoy empezando ya a ver cómo, bueno, Notebook, por ejemplo, la de Gemini, funcionaba mejor hace 4 meses. Ahora lo que hace es, en lugar de ser corta, es muy larga, te explicas un proceso de pensamiento que no te lees porque no te interesa llegar a una respuesta, y bueno, se equivoca directamente. O sea, yo le pongo un PDF, le hago una pregunta vinculada al PDF y no ha entendido el PDF. Y entonces me da una respuesta absolutamente absurda. Sí, con PDF se me pasa también. Pero se supone que el notebook es para extraer datos de PDF. Te lo venden así. Una cosa que me pasó recientemente, tenía que estar una escena sexual del libro de Rachel de Marfin Amis, que yo acordaba que había una escena sexual. Le puse en que fuese el colete y le dije, dime dónde está esta escena. Me dijo, no, violación de los, no sé qué, del... Y dije, vale, entonces dime alrededor, dime la página más o menos, y empezó a alucinar, empezó a decirme frases que no sabía de texto y no fue capaz de decirme dónde es la página en abstracto. No podía porque entraba en contradicción con su propia codificación, ¿entiendes? No puedo hablar de sexo, no puedo, nada. Y yo no usaría la palabra alucinar por lo mismo que no me gusta la palabra inteligencia, eso al hablar de estas cosas. O sea, porque si tú estás criticando un fenómeno, no puedes asumir el marco de comprensión del productor de ese fenómeno. Sí, sí. O sea, yo no puedo. La regla número 1 del marketing digital. Si el producto es gratuito, el producto eres tú. Claro, pero si tú... O es otra forma de decir exactamente lo que tú has dicho. No, en realidad no, es lo mismo. No, tú no puedes crear sociedad. Tú no puedes criticar el liberalismo desde presupuestos liberales, tienes que tener presupuestos marxistas. Tú no puedes criticar el marxismo desde presupuestos marxistas, tienes que hacerlo desde presupuestos liberales. Tú no puedes criticar un coche Volvo asumiendo que lo que la marca Volvo dice de su coche es verdad o cogiendo los términos de la marca Volvo. Entonces, alucinación es error. Sí, bueno, ¿qué más es que? ¿En qué contexto? En el contexto de los modelos de lenguaje y de la estadística verbal, o sea, lo que se suele llamaría, o lo que es estadística verbal, ellos le llaman alucinación, ¿no? Hallucination. Yo no. Claro. Es error. Obviamente, ni OpenAI ni ninguna compañía de inteligencia de IA quiere que se diga que esos son errores, porque entonces todo su producto se cae, pero son errores, no son alucinaciones. Pero una alucinación, ¿y qué evoca? Algo transitorio. Ha pasado una vez, pero no volverá a pasar. Uno no vive alucinado constantemente. ¿Bien? Entonces, lo que está evocando es, el error no es algo esencial a este producto. Sí. Es, bueno, algo que ha pasado y que quizá vuelva a pasar después, pero no te preocupes, es transitorio. Además, este problema este teórico, sobre ella está construyendo, por ejemplo, OpenAI, una gran fábrica para duplicar su capacidad de computación, cuando parece que teóricamente se está descubriendo que no es una cuestión de aumentar la computación para reducir la alucinación, sino que hay que reformular cómo funciona el aparato en sí. Pero que esta gran inversión en realidad corresponde a la burbuja la que forman parte de NVIDIA, otras empresas que están construyendo los chips, etcétera. Una burbuja de millones de inversión que en el fondo, a nivel práctico, no alucinará menos con 500.000 más procesadores. A ver, lo mejor que tiene ahora mismo el producto de estadística verbal es que limpia el Internet. O sea, es el Internet limpio, sin publicidades, sin banners. Obviamente, en el momento en que son pietes, se acabó también. Sí, o sea, porque es que, de verdad, en Internet, ¿qué queda? ¿Queda Reddit? Que tampoco, Reddit está baseado por bots y muchos sitios están dominados por bots. Si pasáis conoces. No queda casi nada, es todo pura basura. Google es ya entrar a que los ojos te den chiribitas. Bueno, no exageren. Un día metieron un promocionado, después metieron 3 promocionados, luego ya 6 promocionados, ahora ya estamos en 8 promocionados y cambiaron el algoritmo para que solo las grandes empresas aparezcan primero. La primera respuesta sería porque es simple.
Eso es para no hacer todo. Hay que coger la cámara. O sea, el cristianismo te dice, se acabaron los sacrificios porque ya hubo uno. Simplifica el sacrificio. No hay que hacer sacrificios rituales. Ya hubo un señor llamado Cristo que se sacrificó por nosotros y se acabó. Se simboliza. Claro, se simboliza. Claro, pero al simbolizar ese elemento central de todos los credos, simplifica muchísimo el Bueno, yo creo que fíjate lo que entiendo lo que dice Víctor, es una razón, pero yo creo también que el cristianismo consiguió en el Mediterráneo em, atraer a lo que llamaríamos hoy en día las mejores mentes de varias generaciones. ¿Vale? Pero San Pablo, Pablo de Tarso, Sí, pero ¿por qué? Agustín, San Agustín, Pacomio, Orígenes, San Jerónimo. ¿Pero por qué? Bueno, ¿Qué tiene el cristianismo para conseguir subir este salto? no, pero que no tenía nada, que lo construyeron ellos. Ellos son los constructores del cristianismo. Y la pregunta vuelve, ¿por qué? Bueno, porque construyen una nueva moral, una nueva ética religiosa. ¿Pero qué se ¿Pero qué se necesita esa nueva moral? Porque el ser humano cambia con el tiempo siempre. O sea, esto es así, es imposible no hacerlo. O sea, se impone. No sé cuál es el secreto del Cristianismo. ¿No entiendes? Porque el secreto del populismo cristiano. No lo entiendo. No, me cuesta. Entiendo el secreto del populismo musulmán, entiendo el secreto yo creo que consiguió que las mejores mentes de varias generaciones continuas se sumaran a su... sí, a ver, espérate. No, porque ahora se cuene que es que esa es la consecuencia, no, esa no es la consecuencia. Mira, si la corrupción sabe. El tema es que tú vienes de una sociedad con unos valores, digamos, donde la fuerza, el poder es ejercido de una manera brutal, ¿vale? Recuerda, por ejemplo, los romanos, los ejércitos romanos y otros ejércitos no romanos, cuando conquistaban un territorio, ganaban o lo que sea, muchísimas veces era un tema... O sea, el poder era ejercido sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de doblez, sin ningún tipo de cinismo, ¿vale? Era un poder duro, no era un poder como hoy en día llamamos el poder blando, etcétera, ¿vale? Eso no existe en la antigüedad mediterránea, ¿vale? El cristianismo te habla de una sociedad diferente, donde el hecho de que el poderoso no te vaya a aplastar directamente con sus músculos, con sus soldados, ¿vale? O que si te aplasta ve que eres bienaventurado. Porque fíjate por ejemplo en la cuestión estética. No, los griegos, sí, los griegos, los romanos, las estatuas son gente musculada, gente fuerte, gente tal. El cristianismo te habla de una persona delgadita, de macrareia, y maltratada. Muchísimo más fácil edificarse con eso que con lo otro. Entonces, claro, es mucho más fácil para para una gran cantidad de personas identificarse con eso que con un tío cachas como, digamos, las esculturas griegas y romanas que conocemos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un cambio de paradigma en la sociedad. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales el cristianismo, porque lleva un mensaje diferente, que precisamente un mensaje distinto a ejercer el poder a lo bruto. Y en Roma había promesa. O sea, la mitología hebraica promete algo, promete salvación. La mitología romana no prometía salvación. A ver, no, sí, lo que pasa es que la mitología romana original, en el momento en el que el cristianismo comienza a ganar terreno en el Mediterráneo, está de capa caída y está, digamos que sustituida por otras mezcladas, no por otras religiones, las religiones del sol, cielo, Benetes de Egipto, lo promete a los ultrasolares y yogaba. Sí, pero Promete vida después de la muerte. no, sí, no. No. Sí, todas las religiones prometen cosas, sí, por eso se llama religión. O sea, otra vez, no, sí, hombre, Se promete la nada. O se llama religión porque da yo creo, porque vuelva a unir, porque genera una comunidad. esto es otra cosa.
Pero en que sí, la promesa es otro elemento. Pero, ¿qué promete la religión romana? No te promete el afterlife, no te promete una salvación después. Es que no había, eran muchos dioses. Para mí, por esto había una tentación. Bueno, por eso el cristianismo triunfa, porque promete y centraliza, ¿no?, una figura. O sea, no hay muchos dioses, sino el dios 5 es un concepto. Elimina el sacrificio, porque si tú miras el concilio del Elvira, la gran preocupación es, oye, hay gente que sigue sacrificando cosas, esto se acabó. Te da unas reglas de vida que la religión romana no te las daba tan fuertemente, y además te dice, si las sigues, bueno, pues como hoy en día, ¿no? La gente le dice, trabajaré mucho para cuando me jubile seré feliz. ¿Vale? Pues tiene sus reglas de vida y al final el paraíso prometido. Pues es la estructura cristiana de la salvación después de la muerte, en este caso, la salvación después de la jubilación. Es simplemente retrasar un poquito la muerte. Eso te lo da el cristianismo, el romano te lo daba. No te daba un objetivo. Que en Roma no había un dios tan poderoso. O sea, Júpiter o un dios solar no es lo mismo que Dios con una mayúscula. Creo que es un Por eso de gente de autentificar la cosa en una solo con. Claro, además simplifica. O sea, en romano la elegía y tres dioses. Que o sea, no es que tuviera que rezarle a todos. En Roma había maletite. O sea, ahora dejadme la última pregunta. No, que eso no, pero Dejar, porque lo que has dicho no es cierto. el que Que la religión romana no promete cosas. Perdóname. dame que no, prometer una vida después de la muerte, digo. A ver, no la promete como la religión cristiana, pero promete otras cosas, ¿vale? El culto de los lares, de los antepasados romanos y tal, todo eso está allí. Ellos tenían sus propios elementos de religare, como has dicho tú. pues, madre y veres, los de la casa, los etiquiales. Claro, y el tema de esperanza, ¿qué esperan? Bueno, pero yo, esperanza, si yo obro vía Roma ninguna, si yo obro vía Júpiter me va a salvar el alma. No, Júpiter va. Que esos son conceptos semíticos. Por eso digo, Ale, que así explicamos el triunfo del cristianismo. Hay una promesa, hay una esperanza. Tú quieres sacar el triunfo del cristianismo de un tema teórico de lo que está dentro. Tiene que tener algo para que después atraiga a las mejores mentes, porque tiene que tener algo que primero, el cristianismo es algo que es perseguido durante 300 años. ¿Y por qué se cumple? Perseguido durante 300 años. 200. Bueno, a ver, 200, me es igual. Pero es el primer gran populismo, porque realmente no es algo que sea top-down, es down-top. Empieza de abajo, sin que ninguna institución lo ampare, es más, perseguido. Claro, es el primer gran populismo. espera, eso, aquí llamas tú populismo. Perdóname, lo siento. Aquí, a la clau. La clau, que no está la clau. Por supuesto, o sea, aquí la clave para el populismo, ¿qué significa? Una construcción retórica de la sociedad. Pues La respuesta es, mire, el populismo es una construcción retórica de la sociedad. ¿Es el acuerdo? ¿Vale? Pues esto es. El cristianismo, yo creo que es el primer populismo. a ver, en Oriente, pues, en Occidente, bueno, ni siquiera Occidente, no. Hay muchos anteriores, quiero decir. ¿Cuál? ¿No recuerdas a un emperador llamado Akenatón que se construyó su propia capital, se declaró Dios, dijo, el Dios es este, es el sol, que soy yo? Cambió completamente el arte egipcio. El arte egipcio es el mismo durante siglos. Hasta que viene un tío y dice, no, y Tutankamón, pues, la representación de Tutankamón es realista. ¿Por qué? Porque hay un tío que decidió tal. El Yogábalo, también, el Yogábalo cuando juega goma. Esos son ejemplos de arriba abajo. Digo, un emperador, el Yogábalo. El cristianismo es al revés, es de abajo arriba. El Yogábalo viene de abajo para arriba, no todo tan arriba. No estaba abajo, no estaba arriba, todo mal. Lo que me refiero es que el cristianismo es una idea que se propaga entre anónimos y cualquiera. Y llega un momento que esa idea propagada entre anónimos y cualquiera ha adquirido tanta fuerza que el señor Teodosio dice, Ahora estoy totalmente en desacuerdo. Babacomio, San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, Ticto son ni anónimos ni cualquiera. Son los intelectuales más importantes del Mediterráneo durante 300 años. Eusebio de Cesarea escribe en el siglo IV. Yo me refiero a lo que pasa en los primeros 400. Pablo de Tarso, Eso no es un intelectual importante. En ese momento no, Jorge. En ese momento es un señor que va por los pueblos. Hoy en día lo consideramos porque triunfó su mensaje. A ver, si el cristianismo no hubiera triunfado, algo de Tarso no lo recuerda nadie. Un pumodoco hebraico de un señor judío que ardió intentando desjudaizar
a un nacionalista, porque Jesús, si tú lo lees, es nacionalista, Vale. lo que faltaba. Es nacionalista. Temón. Es un libro que... Oye, vamos a suspender este ya. Bueno, pero hay más libros, ¿no? Hay más libros, ¿no? Porque tú no quieres hablar de Menéndez Pelayo. Pablo de Vera, soy la cosa de Bartes y sus abuelos. Aparte, sí, los abuelos. Venga, espera, no, voy yo. Pero lo mío es rápido, muy rápido. Es que tengo aquí cosas, yo no sé. Pero hemos llegado a una buena conclusión. Bueno, de acuerdo. Esté seguro. Que, joder, que el cristianismo triunfa porque simplifica. De modo que, Pablo, esa es tu conclusión. bueno, simplifica, promete y unifica. Simplifica, promete y unifica, pero unifica porque simplifica y promete. Sí, claro. Esto una vez en condentación. Coágula. El error que cometes es que tú crees que el cristianismo sale de una mente ya hecho. No, al revés. Eso es lo que estoy diciendo. No, el cristianismo unifica tal, no sé qué. Es como si se le hubiera ocurrido a alguien y la gente se va adhiriendo. No, se va formando con el tiempo. Hay diferentes aportaciones de diferentes personas. Y esas personas, Y esas personas aportan después. Yo me refiero a los primeros 300 años, que son lo que más me interesa. ¿Sabéis cada lo que hace Trump cuando habla cada así? Sí. Es una suborregona por Dios. Buena. Simplifica y promete. Por eso triunfa. Y mi última pregunta. No, la última, pero que cerrar este tema. La última pregunta, adelante. Es una pregunta. Sí. Ok. es una cita de Arte y Técnica de Luis Mofa. Calcedonia dejó abierta la posibilidad a la isla. Violencia y nihilismo. La muerte de la personalidad humana, Ese es el mensaje que nos aporta el arte contemporáneo en sus momentos más libres y más puros. Y eso evidentemente no contrarresta de ningún modo la deshumanización provocada por la técnica. La mayoría de los grandes artistas de los 2 últimos siglos, y creo que cabe decir lo mismo en los ámbitos de la música, la poesía y la pintura, e incluso hasta cierto punto en el de la arquitectura, se han sublevado contra la máquina y han proclamado la autonomía, la espontaneidad y la creatividad inagotable del espíritu humano. De hecho, el sentir religioso, reprimido por el institucionalismo de las iglesias, se manifestó durante este periodo fundamentalmente a través del arte. De tal modo que los grandes santos del siglo pasado a menudo fueron artistas como Van Gogh, Ryder o Tolstoy. Esta intensa reacción contra una entrega demasiado exclusiva a la invención mecánica y las empresas prosaicas contribuyó a producir grandes obras musicales y de pintura, quizá tan grandes como aquellas de las que pueda presumir cualquier otra época. En la gran música sinfónica del siglo XIX, el espíritu humano utilizó su característica división del trabajo, su especialización de funciones y su intrincada organización del tiempo y del ritmo para expresar las ansias trágicas y los triunfos gozosos de esta nueva época. Como consecuencia de la tradicional separación del arte y la técnica, aún no nos hemos dado suficientemente cuenta de que la orquesta sinfónica es un triunfo de la ingeniería y que sus productos, como la música de Mozart y Beethoven, eterealizados hasta convertirse en símbolos, seguramente sobrevivirán a todos nuestros puentes de acero y nuestras máquinas automáticas. Eterealizados, mola. Eterealizados. Aquí hay mucha sustancia. ¿A dónde vas con esto? No, ya me quedo aquí porque no puedo seguir. Pero esto se refiere a muchas conversaciones que hemos tenido en los últimos días. Bueno, sí, pero en concreto. No puedo, di tú algo. No puedo. Que yo lo leía. Bueno, esto en mi pueblo se llama coda. Dimitri estaba hablando del siglo IV, del cristianismo y de muchas otras cosas, y tiene ahora mismo a Menéndez Pelayo allí, En las manos. en las manos. Palmadita. No, venga, Illich, adelante. Voy a iluminar. Ilumíname. El valentianismo tuvo innumerables discípulos en todo el mundo romano, pero muy pronto se dividieron formando sectas parciales subdivididas hasta lo infinito. Cada gnóstico se creyó en posesión de la ciencia suprema con el mismo derecho que sus hermanos,
Y como es carácter de la herejía el variar de dogmas a cada paso, surgieron escuelas nuevas y misteriosas asociaciones. Ni Epifanio, ni Marco, ni Heracleón siguieron fielmente a Valentino. Mucho menos los sofitas, así llamados por haber adoptado como símbolo la serpiente, que consideraban con el espíritu bueno enviado por la celeste Sofía al primer hombre para animarle a quebrantar los tiránicos preceptos de Jaldabaoth, o sea, el demiurgo. El dualismo, la antítesis y el odio a las instituciones judaicas crecen en esta secta, pero no llegan al punto de delirio que en la de los caimitas, cuyos adeptos emprendieron la vindicación de todos los criminales del Antiguo Testamento. Un segundo. ¿Qué? Lo estamos hablando de los valentinianos. Estamos hablando de los seguidores de Valentino, sí. Vale. ¿Quién es Valentino? Valentino es de todos los gnósticos el que elaboró un sistema más atractivo y durante mucho tiempo se creyó que Pistis Sophia, que incluye un evangelio post-mortem, obviamente apócrifo, lo había escrito Valentino, pero no. Pues a los gnósticos son todos los que se llaman a sí mismos cristianos, pero que la ortodoxia cristiana considera que no lo son, pero son todos aquellos tipos que intentan mezclar a Jesús con Platón, con Aristóteles y con Pitágoras. Y de algún modo intentan aunar Filosofía griega con el cristianismo naciente. entonces durante los 4 primeros siglos Sobre todo en Egipto y, bueno, todo lo que es Oriente Medio. hay la escuela gnóstica de Italia, que se llama la esporádica, la escuela gnóstica de Egipto y la escuela gnóstica de Siria, bueno, de Siria-Turquía. Entonces ellos, o sea, la lucha está entre lo que finalmente triunfa, que es el evangelio que conocemos, el apocalipsis que conocemos, pero toda esta gente, claro, evidentemente hace sus propios evangelios, hacen sus propios apocalipsis, hacen sus propios... El majo vestido. El majo vestido, mira. No, escucha, estoy que es que Entonces, de todos los gnósticos son 4 siglos de personas que podrían ser de algún modo agrupadas como exégetas de la Biblia, que hoy el cristianismo, ni el ortodoxo, ni el católico, ni tampoco el protestante, que es una rama, digamos, que se desprende del catolicismo, reconoce como cristiana. Quiero hacer notar que dormimos a cualquiera. Un amigo que estaba con nosotros aquí ayudándonos con la cama y demás, se pasaba para terminar su muerte. Los gnósticos de Egipto, no sé, muy interesante. En el RP Siria, y bueno, Ahora como buena literatura. Estamos con los sofitas y estamos con los cainitas. Ahí está. Cuyos adeptos emprenden la vindicación de todos los criminales del Antiguo Testamento. Caín, Sodoma, Coré, Datán, Abirón, víctimas, según ellos, de la hazaña del vengativo de Miurgo o Jehová de los judíos. Jehová, obviamente, es Dios. Bueno, o sea, Cristo sería para los cristianos el Hijo de Dios, para los judíos un profeta más, para los musulmanes un profeta más. La moral de esta secta, si tal puede llamarse, iba de acuerdo con sus operaciones históricas. Hacían gala de cometer todos los actos prohibidos por el decálogo. O sea, la cuestión de los mandamientos, no matarás, pues ellos mataban, pero no mataban y lo sentían como un pecado, lo sentían como una obligación religiosa. No robarás, ellos robaban como una obligación religiosa. Respetarás a tu padre y a tu madre, le insultaban a papá y a mamá como algo que traería la salvación de su alma. Se pone interesante. Por eso. Entonces ellos hacen gala de cometer todos los actos prohibidos por los 10 mandamientos, porque dicen que los 10 mandamientos es una ley imperfecta, emanada de un mal espíritu, y por lo tanto seguir lo que los mandamientos ordenan es pecado, y hay que seguir lo que ellos llaman la ley de la naturaleza, que en este caso es matar, robar, insultar, etc. Pero todavía les excedieron los carpocratianos, mis favoritos, hostia, que proclamaron absoluta comunidad de bienes y mujeres, y dieron rienda suelta a todos los apetitos de la carne. Por lo que hace a dogmas, los carpocratianos reducen toda la gnosis a la contemplación de la mónada primera, reminiscencia platónica, que no se encaja bien con el resto del sistema. un apunte, porque he leído algo sobre esta gente. Carpócrates es mi ídolo. Carpócrates. Claro, los apetitos de la carne, pero de los machos, quiero decir, porque las mujeres eran propiedad. Lo que pasa es que eran una propiedad comunal. Pero las mujeres no podían hacer lo que quisieran dentro de esa secta. Hay otras, bueno, he dicho secta. La palabra secta para mí tiene poco sentido, pero bueno, en cualquier caso, sí que hay otras herejías, digamos, consideradas por la Iglesia Católica actual de esa época, en donde las mujeres tenían un papel
pues tenían voz y voto, por decirlo una. Con Carpócrates no. Los adamitas. Los adamitas celebraban su culto enteramente desnudos. O sea, pero esto va, digamos, todas estas cosas de las que habla Menéndez Pelayo aquí en este libro, que lo lleva hasta el siglo XIX, después resurge, o sea, la mayor parte de, podemos decir, teologías de la liberación, ¿no? Cogiendo el término del siglo XX, pero llevándolo a siglos anteriores. La mayor parte de teologías de la liberación se basan de un modo u otro en el aristotelismo, siempre. Porque al final es una interpretación del naturalismo aristotélico pasada por toda la mitología hebraica. O sea, que puede ser el judaísmo, islam o cristianismo, cualquiera de las ramas de la mitología judía. Pero siempre está en el fondo esta cuestión de esta regla no es natural, lo natural es hacer esta otra cosa. En este caso, la misa hay que hacerla completamente desnudos, que es lo que decían los alamiris, ¿no? Bueno, este libro te va haciendo un recorrido por todas las exhaustivo por todos los gnósticos. A ver, yo creo que es ampliamente recomendable para cualquier historiador y cualquier persona que esté buscando información sistemática, insisto, y demás. Luego tiene una carga ideológica muy fuerte, evidentemente, pero es un manual y como manual no ha sido superado desde mi punto de vista, por lo menos en la península ibérica. No. A ver, de mi gente favorita, aparte de Carpócrates, Filón. Filón y Proba. Estas dos personas son impresionantes. Habla de Proba, por favor, Fab. A ver, Proba lo que hace es construir pasajes bíblicos copiando versos de Virgilio, sin alterarlos. Ah, sí, lo hemos comentado antes. O sea, Proba no altera ningún verso de Virgilio, de las églogas, de la Eneida y de las geórgicas, y con eso, cogiendo de aquí y de allá, pastiche, hace un centón, que es básicamente copiarlos, pero construye la encarnación, la resurrección, la anunciación, los milagros, etc. Claro, que es lo que comentábamos antes de que Virgilio, al menos en las eglogas, tiene la egloga cuarta que parece que está anunciando la venida de Jesucristo. Es muy preciso ese poema. Sin decir Jesucristo, uno diría, joder, es lo mismo. Parecería. Sí, supongo que el ejercicio es muy virtuoso porque hay de una base afín, de alguna forma, en hacer eso. Sí. Y luego Filón, que es el creador del neoplatonismo y que básicamente lee la Biblia, pero buscando conceptos platónicos. Entonces, reescribe de algún modo la Biblia como si lo hubiera leído Platón. Y entonces es de repente un sistema platónico construido sobre el Antiguo Testamento y creo que el Nuevo también, porque Filón cuando está escribiendo el Nuevo ya está fijado. Luego otro, el Pistis Sofía, este libro que se creía que era de Valeriano, que es una maravilla. Ah, la fórmula, que no la mencioné antes cuando hablé de la unión hipostática del verbo, la fórmula. No volvamos. No, pero no dije la fórmula, pero es que la hipostática... Joder, pero la fórmula es muy importante. No, hasta aquí hemos llegado. La fórmula. No vamos a seguir con la unión hipostática del verbo. Se acabó. Podemos hacer un programa de 4 horas si quieres sobre la unión hipostática del verbo. Os perdéis Pero este no, que ha de fuanidad, guárdala a ti, programa di todo lo secreta que es y no la decimos. Pero es que es la fórmula que define Occidente desde la fine occidentiles. Es que esto es Pilich, tío. Te dice, esto define Occidente desde hace 2000 años. No lo digas, manténla en secreto. Manténla en secreto. No la pienso decir. La pregunta para vosotros es, ¿por qué los gnósticos, todas las escuelas gnósticas, ¿Qué es este No lo sé, pero sigamos. es un carro? Pensé que es romano que pasa por el campo de la ¿Por qué las escuelas gnósticas, todas, fracasan? ¿Por qué? Porque no han llegado hasta hoy. Ah, bueno, porque no sé. Hoy fueron derrotadas por otras escuelas del cristianismo primitivo. Herejías, sí, destruidas. Bueno, pero ¿por qué son consideradas herejías esas y no es considerado herejía lo que dice el Papa? Son más libres, no controlador, tabú. Sí. O más locas. No sé. No sé, hay algunas realmente, que lo decía en el programa anterior, ¿no? Es que es muy atractivas para la izquierda. O sea, si la izquierda necesita un proyecto Sí. dentro de las lecturas de la Biblia,
ahí hay un proyecto muy fuerte de comunalidad. Bueno, no sé si de la izquierda como tal, y la verdad que cuando se descubren los manuscritos de Nag Hammadi, ¿vale? Eh, hay una parte o sea, hay una conspiranoia importante que dice que no nos han dado todos los manuscritos de Nag Hammadi porque allí hay manuscritos que ponen en cuestión pues todo lo que ha defendido la iglesia durante 2000 años. ¿Quién es Nag Hammadi? No, no es una persona, es un lugar donde en el Mar Muerto, donde se descubren unos rollos con evangelios apócrifos y demás. Y hay muchos textos gnósticos. Hay una edición muy buena de Trota en España de los manuscritos de Nag Hammadi, ¿vale? Entonces, sí, a partir de allí, y hay, insisto, toda una conspiranoia sobre lo que han dicho de los manuscritos. O sea, hay un grupo de gente que dice lo que se ha publicado de los manuscritos de Nag Hammadi es solo una pequeña parte de lo descubierto, porque hay otra parte que los curas, que la iglesia no puede permitir que se publique, porque sería información, pues, esto que has dicho antes, ¿no? Explotaría el mundo después de 2000 años. Yo creo que no, pero bueno, en fin. Siguiente. Siguiente. Pero hay gente, Víctor, Vamos a hablar de una persona de mi familia que escribe muy bien y os cuento. Oye, ¿esto cómo estará? ¿Cómo? Necesito un móvil para el cuento porque el cuento está en el móvil que está grabando. qué desgracia. Toma este. Es un cuento de amor que, o sea, a mí me ha gustado mucho. Él es una persona, como otras personas en mi familia, que escribe, pero no quiere mostrar ni publicar nada. Y vamos cosechando entre otros primos y hermanos los relatos y comentándolos en grupos de WhatsApp. Y me parecía un buen relato este, quizá, de amor. Para la nueva cita no tuvo tiempo, Josep, de revisar el excelso libro cuarto de la Eneida acerca del drama de Eneas y Dido, contenedor de notas de amor extremo. Fue entonces Josep a la cita, desatado, sin preparación alguna y los cabellos con gomina y perfumado con la marca Dandy Salomon. Josep, enamoradisco de carne picada, se habría enamorado de cualquiera que pasase ante sí, por lo que su destino fue también el enamorarse de ella. Él todavía no sabía, sin embargo, cómo alimentar el vacío que ella ha presentado. Mientras compartían a la sombra una soda en el Raval en ese agosto, los mosquitos y los tábanos los envolvían y perturbaban. Una mosca verde se posaba en el rostro de ella, una de esas moscas que buscan ratas muertas en las bocas del alcantarillado. De aquello ella tan solo percibió con acierto una cosa, como si un mensajero alado de pies dorados se lo hubiera insinuado por orden urgente e imperativa. Josep ha perdido el juicio. Podría quererte, por lo que es necesario que huyas. Huye, 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 tu destino es otro, no contradigas tu destino, se decía, y esa misma noche, y el día siguiente y también 3 días más tarde se entregó a diversos desconocidos por la calle, torrada o empericada según un intrincado mapa de lujurias. Los machos yacían flotantes en un mar sin estrellas y él, Josep, desde casa con anhelo, pensándola la divinizaba sin remedio. Ella, en él, adquiría tonos de sueño suave e ideal mirto aloc, devenía espumosa como una aparición chipriota, y como una virgen que brotara de un lago carolingio. Ella no me contesta desde hace un par de días, le explicaba Josep, sin embargo, a una amiga, Cuca Vallius, y la amiga le avisaba como quien no quiere la cosa. ¿Qué especulas, Josep? Ella es una perra de pies a cabeza. Absorbiendo tales palabras, Giuseppe permaneció inmóvil y tuerto. Enfurecido insultó a su amiga Cuca, mas luego entró en razón. Aún desea, y eso lo confunde. Ahora querría ser un desconocido para ella, volver a no existir y así poderse acercar de nuevo, precisamente para no quererla. Corría lejos por ese pedregal a la sombra, como un ciervo llagado por una saeta clavada en la espalda. El camino equivocado abunda en sangre que chorrea y él avanza incansable entre los ladridos de los mastines de los cazadores, cuando de pronto siente una tirantez en el cuello que lo ahoga y que lo frena. Una cuerda en extremo larga lo ata sin remedio. Sus edificaciones colosales acerca del hermoso ideal cayeron hechas trizas en un instante por un glitch en la realidad, pero quedaron las ruinas en su interior y su contemplación era todavía plausible, y él todavía residía en este mundo. Pues esto tiene mucha pausa. O sea, se detiene muchísimo. Has leído todo esto de rodillas, tío. Rodilla en tierra. Pues es una traducción, él escribe en catalán, es una traducción mía, un poco libre en algunos efectos porque hay eso de loquismos y ritmos raros. Y, bueno, a mí me gusta mucho este canto, me parece, y cuenta sobre el veganismo y el narcisismo interesante. Vale.
A mí me parece que tiene mucha, o sea, que se detiene mucho, que tiene mucha pausa y, bueno, que no avanza de algún modo y que está continuamente dando vueltas en torno a un tema, pues mirándolo desde distintas perspectivas, viendo distintos ángulos. Sí. Sí, el amor por Igor y que se ve la contradicción, ¿no? Entre esta cuestión de huye, pero que no huyes porque, o sea, Josep no huye. Está ahí idealizando extremadamente. Y es exacto. Es una idealización extrema. Bueno, cerramos, ¿no? No quieres quieres cerrar. En la cámara. ¿Quieres cerrar? Porque tenemos que ir. No quieres la antica del... No, por supuesto que no. La fórmula mucho menos. La educación que quiero mantener, exacto. Vamos a cerrar con un poema de Manuel Vilas, que se llama Balconing. No, la fórmula hipostática y guárdatela, o guarda escrita, la fobia la estoy viendo, pero la vemos tú y yo, pero la gente no. Este no lo leíste ya, No. Bueno, no lo sé, lo pregunté antes y me dijisteis que no. Si no me acuerdo de ningún programa que hayamos hecho. Balconing, Manuel Vilas, del libro Gran Vilas. Y con esto nos vamos. ¿Dónde? A comer. Bueno, yo a cocinar y vosotros a esperar que yo cocine para comer. Lo quedamos Víctor y yo reflexionando sobre la fórmula de la unión hipostática. ¿No? Yo diría que no, pero si queréis, sí. Por favor, Estuve en Mérida un 11 de septiembre, sábado. Hacía mucho calor en el cielo. Me alojé en el Parador Nacional, una habitación de lujo envejecido. Abrí el balcón y vi a mis pies una hermosa piscina. El sol salvaje caía sobre el agua azul. Eran las 2 de la tarde. ¿Y si ya no volviera a escribir poesía nunca más? ¿Y si me muriese aquí mismo? La gente se muere en cualquier sitio. No hay leyes para eso, solo hay dolor y viento y el sepulcro vacío. Mira con qué arte está hecha la cama de este santo hotel. Mira qué hermosa es esta mesa donde hay unos bombones blancos, negros y rosas con que obsequian a los huéspedes. Muerde uno de esos bombones, muérdelo como tú sabes. Mira qué grandes son las toallas con que secarás tu cuerpo mojado. Mira qué bonitas son las contraventanas de madera vieja. Mira cómo la luz se ha hecho de tierra en el balcón. Mira la lámpara sobre la mesilla de esta habitación legendaria. Manuel Vilas había venido a Mérida a fallar un premio literario. Estaba en el jurado, había cruzado Extremadura en un autobús de la clase Supra, leyendo un manuscrito, sentado en un sillón de cuero ajado, mirando campos, planicies y encinas, dehesas de fuego, caballos en medio de un río seco. Abrió la maleta roja, una hermosa maleta roja. No había traído bañador, no podría atender al último alarido venenoso del verano, a la última piscina. Dicen los periódicos que los turistas británicos vienen a los hoteles de la costa española para arrojarse a las piscinas desde las terrazas de sus habitaciones. Manuel Vilas se desnudó y salió de la terraza. Tenía que dar un salto de más de 1 metro al frente si no quería partirse la cabeza y las costillas contra el suelo. Pensó en que solo tendría una oportunidad. Se vio tetrapléjico, leyó un titular: jurado de prestigioso premio literario herido muy grave tras practicar balconing. Puso la tele de plasma, puso un canal internacional. Salía Johnny Cash cantando. En una grabación antigua de finales de los 50 se oían las trompetas. Y a Vilas se le rompió el corazón y vio el fantasma de su padre muerto en mitad de una orquesta de trompetas y su padre le dijo: salta, salta cariño, vamos, amor mío. Como cuando tenías 12 años y saltabas desde todos los trampolines de todas las piscinas, de la gran tierra que arde en nuestro honor. Y yo te adoraba, y yo te adoraba, y yo te adoraba. Y Manuel Vilas saltó, desnudo, y cayó en medio del agua. Fue un salto perfecto. Siempre seré joven, siempre. ¿Cómo me hubiera gustado que me vieses en el último salto? Somos humanos, tan humanos. Eso somos, seres humanos. Quisieron echarlo del hotel, pero prometió que no volvería a salir. ¿Visteis la imagen de Charlie García haciendo balconing? Sí, hace unos años. Y con esto, hasta luego. Hasta la próxima. ¿No quieres leer la unión hipostática? No, la unión hipostática del verbo no. Ese es sin